Bueno, el inicio de la ruta, más o menos. ¿Eh? Urbanización Moll de la Creu. Vamos para arriba. Decía que sobre todo al principio no te tienes de ir de los puntos rojos. Bueno, esto ya parece ser el inicio de la ruta. Joder. Cuidado con la rama de la cabeza. Esto se pone calentito. Joder. Resbala bastante, ¿verdad? Sí. Y la pinocha en la piedra esta hace que te deslices. Es que no, ahora no veo el punto. El punto sobre ahí. No. Ahora sí. Joder. Esto es como ir campo otra vez, macho. Yeah. Esto está vacío, cuidado. Una gotita, mira. Ya se empieza a calentar. Empieza a calentarse el ambiente. Joder. Sí, sí. Oh, se me mete en palo. Ya se coge la lluvia. Mira hacia arriba no vamos. Ya. Ya. Menos mal que estas piedras se agarran bien. Tú si te caes se te acaban ya las vidas. ¿Cuánta llevo? Seguro que esto va a la Creu. Sí. Mira, lateral. Lateral. Esta trepadita me está gustando mucho. Sí. Es que esto sobra la planta esa. ¿El punto rojo lo estás siguiendo, Raúl? Ojo. Ojo al tejo. Mar de Plata, como Tenía el mar ahí con la montañita esa como reflejo. en Argentina. Mar de Plata. Oplo. Aquí nieva de... Saluda a la cámara. Aquí nieva de cabra. Claro, es que por aquí solo suben las cabras montesas y nosotros.
¿Tú pensabas que te ibas a encontrar domingueros por aquí? Yo sí, fíjate. Yo me esperaba a los abuelos que nos han hecho. Que nos han hecho spoiler. Que nos han dicho buenos días. En vez de decirnos, por aquí no sigáis que está cortada la carretera. Qué cabrones. Buenos días. A todo cerdo le llega su San Benito. ¿No sabes eso? Ya está muy de la prima. ¿Has clavado? El palo ese lo quizá. Hostia. Sí, sí. Manda un saludo a la mami. Hay que mirar las plantas que pisas. Bueno, esto se puede llamar mirador. ¿Cuál? Ah. Joder, me has avisado y me la he clavado, tío. Esto tiene más sangre esta planta que las espinas de Cristo. Oh. ¡Guau, qué vista! Cuidado, Raúl. Cuidado que resbala. Voy a asegurar. Joder, qué cabrón. El del spray. Ya. Pues sí, por aquí. Sí, por ahí. Arrimándose. Nos ha metido por toda la cresta, ¿eh? Alguna vez hay que hacer una así para perder el miedo ya. Que hay que bajar por aquí. Joder, qué cabrón. ¿Qué quieres? ¿Subamos al árbol? Hostia, ojito, ¿eh? ¿Qué? Hay que pasar Ah, bueno. cogiéndose a los laterales. Espera. Cuidado. Sí que se puede. Y aquí también. Vale, aquí estoy muy bien. Aquí tienes un buen agarre, aquí. Póntela porque... póntela. Qué cabrón. Hostia, mira la vista de aquí. El del spray se ha pasado un poco, ¿eh? A ver que no resbala. El punto rojo. Cuidado que encima el material este es resbaladizo, ¿eh? Es que pincha.
Esa botella asoma el dedo, ¿eh? Desde hace meses. ¿Eh? Sí, joder. Pero es que con eso te puedes enganchar, tío. Tiene ya 2 botas. Esto es un alejono, ¿eh? Parece mostrar lateralizada. Joder, con los pinchos, los huevos, tío. De verdad. Hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Dónde vas? Asegurarte. No cruces las piernas así, Raúl. Es el cruzadito. No, por el cruzadito te vas de narices con el cruzadito. Punto, está aquí el punto, pero luego ya no veo el punto. Como haya cogido uno el spray rojo y se esté divirtiendo. El punto lo he perdido. Se ha olvidado el spray, tío. Un castillo, están tirándolo ahí. Vamos por la ruta del agua, ¿sabes? Cuidado. Hostia, de plateado esto. Que esto brilla. El brillo. El escarabajo. De espada plateada. Sí, espada plateada. Muy bueno. Plomo. Ya no hemos visto ni las cuevas ni nada de lo que teníamos previsto, ¿eh? Uf. ¿Cómo ves el panorama? Negro, ¿no? Realmente la única salida que veo, Raúl, es esta. Ve tú delante y así ruedas. Rueda que te rueda, Porque ahí va a ser difícil. porque ahí no subimos, ¿verdad? A ver, si fuera vida o muerte, sí, pero prefiero la vida. Tengo dudas. Yo sí que lo veo. ¿Sí? Mejor. Tal vez por este lado. No lo sé, es que como hay un cortante aquí, no veo. O por aquí. Porque hay un árbol ahí. Joder, los pinchos, los huevos. Ah, bueno, por aquí sí que se va a ir podiendo. ¿Sabes? Cuando lleguemos a las palmeras estamos. Joder. ¿Por qué no sacan la tijera? No, si no es las tijeras, son los que hay aquí. Los pinchos que hay cogidos a la roca, tío. Sí, vamos a intentar bajar por aquí. Porque si no vamos a estar dando tumbos. El pie. El Ah, pie vale. abajo, ¿eh? El pie aquí, ¿no? Sí, pero bueno, Aquí igual encontramos la bomba esa. en Nagasaki. Y ahora mira, mira dónde puedes poner ya las pies. Es que eres tonto, ¿no? Mira, me acaba de romper la piedra, tío. Gold teeth and a curse
for this town. We're all in my mouth. Only I don't know how they got out. You turned me back into the bed I was when we met. I was happier then with no mindset. And if you turn to me like Mira la cruz, ¿está ahí? No me lo creo, tío. La creo. El mollo de la cruz. girl takes to the wind. I'd jump from my trees and die and dance like a king of the ice. So the rest of our lives would be you slang when you notice the stripes, the dirt in your fries. Hope it's right when you die, old and bony. Dawn breaks like a bolt through the hall. Never should have called, but my head's to the wall and I'm lonely. And if you turn to me like a girl takes to the wind. La creo. I'd jump from my trees and guide and dance like a king of the ice. So the rest of our lives will Hostia, Origen. La han puesto ahí. Godspeed, all the beggars at dawn. And they all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might do. Esto es lo que llevan los chinos en la cabeza. Se lo ponen encima. Pero tú no sabes el dicho ese de que todos los caminos llevan a Roma. Lo que pasa es que unos te llevan por un mal camino y otros por el bueno. Y nosotros me parece que el bueno no lo estamos cogiendo en ningún momento. Este árbol está caído totalmente. Sí. Bueno, vamos a pasar por aquí. Está un poco selvático, pero mientras no nos quebremos una pierna. Como te veo la neta haciendo, Esa es la que controla. Espera, se pone a llorar. esa se pone a llorar cuando tocas una planta. Joder, esta. Joder, se ha enganchado. Venga, tómate esto como el de Ruta Salvaje. Sí, sí. Claro. Si salimos de una y nos metemos en otra. Cuidado. Árboles están todos. Rotos. ¿Para qué tienes las tijeras, tío? Uf. Madre mía, cómo está esto, tío. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar así cuando íbamos por la urbanización? Aquí por lo menos. Mira el punto rojo, tío, no me lo creo. Sí. Hostia, que me mato, tío. A ver si me va a caer en el último momento.
Uf, Qué locura. Y es que lo olemos, macho. El instinto. Ahora vamos a aparecer en el chalet. el chalet ese con la verga. Que nos dé una licencia de paso. Si había uno que subía y bajaba todo el rato. Que menos mal que no lo hemos saludado porque hubiera sido una pesadilla. Y venga a pasar para un lado y para otro. Y subía y bajaba. Digo, vaya. Mira, por aquí senda. Hostia. Ya estamos, tío. ¿Senda? ¿Te ponía ahí senda? Aquí, ¿Dónde? delante tuyo. Ah, coño. Si es más grande no lo veo. Pero senda para arriba. Ojito, ¿eh? No. Oye, Ah, claro, ahora para abajo. nosotros nos vamos para abajo, tú. No me fastidies. Ahí vallado. Hostia, aquí tienen leña, ¿eh? ¿Pero qué es, tío? Nos hemos metido en una casa. Sí. Hostia. ¿Esto que es un gallinero? Hostia, qué caballo. Vamos a preguntarles para salir de aquí. Disculpe. Para salir. Me sabe mal, es que hemos bajado. Sí, es que, a ver, no está muy bien indicado y la verdad es que hemos tenido un trayecto de inicio fatal y luego el de bajada fatal también. Por aquí todo. Sí, Es que por campo aquí otra vez, o sea, ha no sido, se puede ir. Tienes que ha ir sido por allá, brutal. por detrás de esa montaña. Pues por ahí está todo el paso, allí Sí, hay era una esa, senda y todo, no sé. Yo creo que tenía que ser eso. Ustedes habéis subido por aquí. Sí, y hemos bajado campo otra vez. Al O sea, final hemos encontrado de repente. los puntos rojos sí los hemos seguido, pero Y allí encerrado pues, sí, no sé. hay una valla, aparte una valla de acero fuerte y un candado así grande. Y digo, Pero joder, ese acceso a la urbanización. ¿No sí, era al final una casa del al final que del pero todo. que se veía como un camino hacia arriba. Pero por O sea, era el no había- camino más directo hacia la montaña y de repente ves que te han cortado el único paso que ves. No sé si lo han cortado, no sé. Y como tampoco te encuentras a nadie para preguntar, pues, o no nos hemos encontrado a nadie, vamos. No sé. Pues gracias por el paso. Vamos por aquí. Gracias. Hasta luego.